Doy gracias a Dios en este día por entregar un nuevo mensaje de la salvación. El tema que quiero desarrollar en este día, en este programa, es la mirada al Dios de la vida. Es cierto que damos gracias a Dios que a través de la vida que Él nos da podemos desarrollar este gran mensaje, estas buenas nuevas que han sido enviadas desde los cielos a través de ángeles, y hoy podemos experimentar que este Dios que ha creado el universo hoy se manifiesta en nuestra vida. El apóstol Pedro dice en Primera de Pedro capítulo 2 verso 6, por lo cual también contiene la Escritura, y aquí pongo en Sión, en Jerusalén, la principal piedra del ángulo. Cuando hablamos de ángulo, nos habla de dos líneas que parten de un mismo punto. En San Juan, en el capítulo 10, verso 30, dice, Jesús dijo, yo y el Padre somos una sola cosa. Realmente dos seres que un día han creado este universo tan maravilloso, nos ha creado también a nosotros. Y esta piedra del ángulo que habla acá el apóstol es la piedra que desecharon los edificadores. ¿Quiénes han sido los primeros edificadores? En el Nuevo Testamento nos habla, como en muchas oportunidades he dicho, en el capítulo 1 del verso 11 de San Juan, a su mundo vino Jesús, este mundo que Él había formado, y a los suyos vino, los suyos no le recibieron. Pero gracias a Dios que esta suerte ha caído a aquellos que le recibieron. El verso 12 dice, dióles potestad de ser hechos hijos de Dios. Esta es la bendición más grande que podemos tener, de que la suerte divina de Dios ha caído sobre nuestra vida. El apóstol Pablo, hablando en la iglesia en Roma, nos habla la palabra y dice en Romanos capítulo 1, dice verso 7 y el 8, dice, a todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracias y paz a ustedes, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente, dice, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo, con respeto a todos vosotros, los de Roma, de que vuestra fe sea divulgado por todo el mundo. Gracias a Él. Pero también encontramos en el verso 19 que hay gente que quiere hacer tropiezos en la vida y nos habla nos habla la palabra
en el verso 19 y 20, porque lo que de Dios se conoce es manifestado, pues Dios se lo manifestó, solo Dios le dio a conocer. Pero sí, si lo ponemos en un contexto más común, dice, pero hay gente malvada que no deja que otros conozcan la verdad de Dios, pero Dios ya se lo hizo conocer por medio de la creación. Y esto lo encontramos en el mismo capítulo, el verso 20. Dice, porque las cosas invisibles de Él y su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidos por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Si miramos toda esta creación, miramos todo lo que Dios ha formado, la humanidad, cuando vemos los árboles, los frutos, las flores y cuántas cosas, los peces del mar, la lluvia, todo esto es todo enviado por Dios. ¿Quién puede decir que no hay un ser, que este ser realmente es Dios? Cuando Moisés estaba yendo para mirar la zarza en el capítulo 3 de Éxodo, dice que mientras que cuidaba las ovejas de su suegro Jetro, él miró que había una zarza, una enredadera que se estaba encendiendo, pero miraba y no se consumía. Había un fuego que no consumía esa zarza. Y entonces Moisés se acerca cerca de esa zarza y Dios le dice, Moisés, quítate los zapatos de los pies. En otras palabras, con esa sandalia él caminaba, posiblemente, en otras palabras quiere decir, toda la suciedad dejala y ven descalzo. Este es un lugar santo. Yo soy el Dios de vuestros padres, de Abraham, de Jacob, de Isaac. Y cuando Moisés oyó esa voz, lo primero que hizo es agachar su cabeza y honrar a Dios. ¿Sabe que a veces nosotros le damos tan poca importancia a las cosas de Dios, como si las tomamos como juego? Pero estos hombres que han conocido realmente y conocemos realmente lo que es Dios para nosotros, lo aceptamos con mucha reverencia. En Filipenses, en el capítulo 2, verso 12, la última parte, dice que tenemos que cuidar esta salvación con mucho temor, con temblor, con reverencia, sabiendo que esto ha costado la vida del Hijo amado Jesucristo, el único Hijo que ha enviado desde los cielos Dios
para salvarnos a nosotros. A veces le damos tan poca importancia a este Dios. Yo no dejo de agradecer a mi Dios, porque mientras que los médicos me decían que por vida voy a tener que dializarme, porque tenía los 2 riñones parados, y cuando me vinieron a poner la fístula, yo la rechacé, dije no, nunca me voy a poner una fístula, porque yo creo en ese Dios todopoderoso, en ese Dios que de la nada hace muchas cosas. Y gracias a Dios, en esa misma noche, cuando yo decidí de no ponerme la fístula para que me puedan dializar por vida, fue cuando Dios contestó y me hizo funcionar los riñones. Lo que los médicos siempre han dicho, fue el primero que salió del diálisis. ¿Cómo no voy a saber que Dios es todopoderoso? ¿Cómo no voy a honrar a este Dios? No es mi amigo, es el Dios creador de todo el universo. Y hay algo maravilloso que encontramos nosotros en la palabra, que Dios ha creado al hombre con un solo propósito. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Qué es la imagen? Es la representación. Dios quería que el hombre, así como estaba Dios en el cielo, Dios quiso formar una persona para que pueda gobernar esta tierra, ponerle nombre a los animales, vivir una vida feliz en el huerto que Dios lo ha puesto. Pero el hombre fracasó. El hombre fracasó y perdió toda su autoridad. Y Dios tuvo que mandar a Jesucristo. A Jesucristo, como dice en 1 de Timoteo capítulo 2, verso 5, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y hay alguna representación que Jesús, un día vinieran la gente y le dice, Maestro, es necesario pagarle a César, el emperador, el tributo. Y Jesús dice, a ver, muéstrenme de quién es la imagen de la moneda. Esto es lo que Dios quiere saber de nosotros. ¿Qué imagen llevamos nosotros? Posiblemente ya se ha deteriorado, ya no tiene más valor la imagen de Dios, porque Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Somos hechuras de Dios. Dice, muéstrenme la moneda. A César denle lo de César y a Dios denle lo de Dios. Si nosotros representamos acá en la tierra y somos parecidos
pero lástima que se ha perdido la autoridad y el pecado degenerado nuestro personaje. Pero gracias a Dios la palabra dice investidos de la gracia de Dios. Investidos quiere decir que arriba de este vestimenta que vestimos el cuerpo, sobre esto está la persona de Cristo que se refleja en nuestros caracteres, en nuestra vida, en todo nuestro ser. Queridos, que Dios pueda bendecirnos y ayudarnos para que la imagen real, auténtica, del Dios Todopoderoso, de nuestros antepasados, porque Dios nunca se moderniza. Dios era, es y será por la eternidad. El hombre parecería que ya se está modernizando un poquito. La palabra de Dios siempre la misma. El temor tiene que existir porque estamos hablando de un Dios santo, un Dios todopoderoso, un Dios creador, un Dios que es el dueño absoluto de nuestra vida. Y aparte de eso, Dios es el Dios que es fuego consumidor. Hermanos queridos, si Dios no tendría tanta paciencia para con nosotros, cuánto nos hacía terminar en un segundo. Pero Dios quiere, como dice la palabra, en tercera de segunda de Pedro, Dios tiene mucha paciencia. Hay algunos que lo tienen por tardanza al Señor, como si Él está reteniendo el tiempo. Pero no es por eso. Él no retiene, Él está esperando de que la humanidad se arrepienta, que venga y pida perdón por los pecados. Pecamos con la mente, pecamos con la lengua, esa lengua que es como fuego. Como Pablo dice, muchas veces he maldecido. Y cuántas cosas hay en nuestra vida que tenemos que pedirle perdón, cuando más tenemos que a la mañana, a la noche y en todo momento, Señor, perdónanos. Esto es lo que Dios quiere de nosotros. Estemos esperando, hermanos. Pedro nos habla en la carta suya y nos dice de cuánto tenemos que esperar en el Señor. Pero para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un solo día. Pero hay partes en la palabra que a veces me da tanta pena. Buscamos la solución de nuestros problemas y entramos en terrenos donde no tendríamos que estar, mientras que la bendición está en Dios, la solución está en Dios. Para Dios no hay nada imposible. Él conoce los pensamientos, Él sabe lo que hacemos, lo que pensamos, lo que decimos, dónde vivimos,
Cuando le dijo Cornelio, tenés que mandar hombres a Jope. Hay un tal Simón que tiene sobrenombre Pedro. Mire, ya sabía todo Dios. Conoce qué sobrenombre tenemos. Es sobrenombre. Hay veces nosotros ponemos la bajeza de nombre. Pero qué bueno es siempre Dios pone un sobrenombre. Y Pedro significa piedra. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Por eso es Pedro. El Simón que tiene sobrenombre Pedro. Por él pregunten. Y Cornelio, él va a venir a tu casa y te va a decir lo que te está faltando, que tú hagas. La palabra del Señor nos habla. ¿Qué tenemos que hacer para ser salvos? Hay veces lo tenemos a Dios como que lo tenemos en el bolsillo. Cuando lo precisamos, lo sacamos del bolsillo. Y cuando no lo necesitamos, nos olvidamos de Él. Pero Dios es Dios. Hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Pero hay cosas que da lástima. Mire, cuando yo leo en la parte de la palabra del Señor y he puesto qué significa mirar a Dios, lo primero que implica es admitir que Dios existe. Y si hablamos de Dios, hablamos de Jesucristo. Por eso dice, dos líneas que parten de un solo lugar. La línea que es Jesucristo. Yo encuentro en la palabra dos personajes que me da lástima muchas veces. Uno de ellos es Tomás. Juan capítulo 20, versículo 25 al 29 dice, le dijeron los otros discípulos, los 11 discípulos a Tomás, al Señor hemos visto. Tomás le dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en su lugar del costado, no creeré. ¿Qué necesitamos nosotros? Más de lo que vemos. No es necesario más nada. Tomás, incrédulo, hemos visto al Señor Jesús, ha estado con nosotros. No voy a creer si yo no lo veo. Yo tengo que tener las señales. Si yo no recibo lo que yo quiero. Y hay veces somos tan incrédulos. Hay veces da tanta vergüenza de ver hombres y mujeres como este hombre. Pero Jesús es muy cariñoso y muy amable. Dice 8 días después, ¿cuándo vino Jesús? ¿Cuándo fue 8 días? Cuente. Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, primer día de la semana, Jesús viene nuevamente, estando
otra vez sus discípulos dentro y con ellos también ahora está Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y le dijo: paz a vosotros. Luego vino a Tomás y le dijo: Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor y Dios mío, con signo de admiración. Y Jesús le dijo: Tomás, porque me has visto, has creído. Ahora crees porque me ves. Más bienaventurados son los que no ven y creen. Bendiciones de Dios. En Primera de Pedro 8 dice que nosotros nos gozamos con un gozo inefable, un gozo que no se puede descifrar, la alegría, el gozo que tenemos. Y el fin de de esta fe es la salvación de nuestras almas. Nos gozamos, hermanos queridos, amigo querido. Vivimos con alegría, con esperanza. No como este hombre: si yo no veo la señal, ¿qué querés ver? Mira la creación. Pablo habla y dice: porque las cosas invisibles de su eterno poder y deidad se hace claramente visible desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no hay más excusa. Dios existe. La venida de Dios vendrá como el ladrón en la noche. Será tarde para muchos. Gracias que Tomás todavía tuvo la dicha de poder ver a Jesús. Pero hay otro personaje también que encontramos en San Juan 14, verso 8 al 10, dice: Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Parecería que ya es suficiente. Jesús le dijo: Felipe, con palabras como preguntándole: tanto tiempo hace que me has visto. ¿Has visto también al Padre? ¿Cómo entonces dices tú: muéstranos al Padre? ¿No crees acaso, Felipe, que yo soy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo les hablo, no les hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre, Dios, que mora en mí, Él hace las obras. Felipe, con una palabra de cariño: Felipe. ¿O te está hablando a vos también, Antonio, Pablo o Juan o quien sea?
muéstranos al Padre. Y ya parece que es lo suficiente. La palabra dice que Dios es espíritu. Y el que adora debe adorar en espíritu y en verdad. Jesús vino en carne. Demostró que Él era la creación, el unigénito Hijo de Dios. Jesús es nuestro hermano mayor, pero Dios es espíritu. Y Jesús, cuando resucitó, dice que permanecía 40 días. Él venía y se iba. Él hace 8 días estaba con los discípulos, pero faltaba uno, por uno volvió. A los 8 días volvió de vuelta, la puerta cerrada por miedo por los judíos. Y Jesús pasa a ustedes, pasa a vosotros. Esa paz que nos dejó Jesús. Vivimos en paz, morimos en paz, porque sabemos que vamos a pasar de muerte a vida con el Señor. Hay personas que no creen porque tienen que ver una figura, tienen que ver algún santito por allá. A eso que hay que pasarle el plumero porque no se sabe ni siquiera peinar, ni bañar, ni nada. Hay que cambiarlo de lugar. No hablan. Es preferible creer en esos que creerle a aquel Dios invisible. Pero cuando miramos la creación nos damos cuenta de que hay un ser que existe. Y este ser que existe es Dios. Y Jesús cuando le dijo, a ver, muéstrenme la imagen. ¿Qué imagen estamos llevando? ¿No será que se está oxidando nuestra santidad? ¿No es que estamos entrando en un peligro? ¿Somos parecidos a Dios? Querido, pensemos y como siempre digo, este es el último tiempo, es el último tren que va al cielo. Apúrate, recibilo y viví en temor. Dios no es juguete. Los antiguos para escribir Dios temblaban de la presencia de Dios. Recuerdo en una oportunidad cuando estaba cuidando en el hospital a mi hermano, toda la noche he estado recostado, sentado y me recosté, porque había una tranquilidad, una serenidad en esa sala. Y cuando me iba a la mañana, mi hermano me preguntó, dice, Antonio, es la mejor noche que hemos pasado, pero quiero preguntarte,
¿Qué te preguntaban los dos médicos que estaban toda la noche conversando con vos? Y yo le digo, yo no, ni un médico vino acá. Y nos dimos cuenta que eran dos ángeles que estaban conversando. Querido, estemos a cuenta con Dios. Como le dijo Jesús a Natanael, de aquí en adelante vas a ver los cielos abiertos y ángeles que suben y bajan sobre el Hijo del Hombre, sobre la vida de Jesús. Y yo sé que en este día yo estoy hablando la palabra de Dios y no estoy solo, porque yo sé que hay ángeles que están escuchando qué es lo que voy a decir. Y también hay un acusador también. Cuando nos equivocamos, dice que el acusador va a la presencia de Dios para decir, mira lo que está haciendo tu hijo, mira lo que está diciendo. Dice que es en Santiago que aún los demonios tiemblan a la voz de Dios. Y ellos creen también, pero no tienen la dicha que tenemos nosotros de poder arrepentirnos de nuestros pecados. Gracias a Dios. Si Dios me permite, vamos a seguir hablando sobre este tema, que es tan poderoso. Mire lo que dice Isaías, basado sobre este mensaje, Isaías 45, 22. Mirad a mí. En otras palabras, presten mucha atención en Jesús. Y sean salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más que un Dios. Crean todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios. En esta palabra me baso. Miremos a ese Dios y temblemos delante de ese Dios. Y pensemos que la salvación no ha costado muy poco. Ha costado 3 horas de sufrimiento para el Maestro. Y Jesús, mientras que lo clavaban en la cruz, le decía, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Perdónales porque no saben lo que hacen. Tomás, Felipe, no sabían lo que estaban hablando. No le creían a nadie. Hoy en día parece que el mundo a nadie ya cree. Hasta ya casi se está
oxidando la creencia y como que ya queremos hacer al Dios moderno, al Dios como que es ya más aplacado, pero Dios es el Dios de los dioses, el Rey de los reyes, el Señor de los señores, y en este hemos nosotros apoyado nuestra vida, en el fundamento de los apóstoles y en el fundamento que ya está puesto, que es Jesucristo. Y el que edifica, mire cómo edifica. Sobre este edificio se edifica oro, o se edifica plata, piedra preciosa, aún se edifica heno, barro con pasto, que muchas casas se hacen para mantener el fresco de la casa. Pero todo se va a probar por fuego. Si nuestro trabajo se quemara, nos vamos a salvar solamente por la fe. Si es que tenemos fe en el Señor. Querido, que Dios te bendiga. Dios nos dé fuerza para llegar hasta el final de nuestra carrera. ¿Cuántos han quedado por la mitad? Y ahí quedaron. La vez pasada dije, Dios saca de Ur de los caldeos a Abraham. Y él llega por la mitad del camino y se quedó con papá hasta que murió Taré, su padre. Y Dios le dice, vete de esa tierra y de la parentela a la tierra que yo te voy a mostrar. Hermano, Dios nos está mostrando, no esto, no quiere Dios esto. En primera de Juan capítulo 2, 15 al 17 dice así, no améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo más que a Dios, el amor de Dios Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene de Dios Padre, sino del mundo. Son frutos mundanos. Y el mundo pasa, sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, tiene vida eterna en el Señor. Oramos, Padre, muchas gracias por entregar este mensaje, Señor. Quieras tú, Señor, trabajar en las mentes y en el corazón. Tú eres santo. Tú eres espíritu. Tú te mueves en medio de tu pueblo. Trabaja en las mentes y en el corazón. Que podamos servirte con un corazón sencillo, humilde. Que Jesucristo pueda representar en nuestra vida y seamos criaturas tuyas.
Gracias te doy en este día por entregar este mensaje que tú me has dado. Señor, si así tú me lo permites, quiero seguir hablando de ti y de tu poder maravilloso. Por Jesús te lo pido, dando gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén y amén.